Diálogo, análisis, DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual vamos a estar cerrando esta semana parlamentaria y la cerramos con una reunión que hubo ya en comisiones que estaba prevista en esta semana corta, pero finalmente hubo sesión en unas de las comisiones para tratar puntualmente temas que están vinculados con diferentes proyectos que avanzan en esta Cámara de Diputados de la Nación. Una semana que también se cierra y que en definitiva también lo que se avisora que en la próxima semana ya están diagramadas reuniones de comisión, entre ellas las que estamos señalando habitualmente, la más importante para el oficialismo, que es la Comisión de Juicio Político, y va a haber el próximo martes a la 1 de la tarde una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político en el marco del juicio político que se le sigue a los 4 ministros que integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y por el otro lado empiezan a haber algunas conversaciones entre diputados del oficialismo, diputados de la oposición, las máximas autoridades, para ver si se puede diagramar para la próxima semana alguna sesión, y si no, ya están previsto también, falta confirmar, pero estaría organizándose para el mes de junio lo que va a ser la presencia del jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, aquí en esta Cámara de Diputados de la Nación. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Martín Bravo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, Fernando. Muy bien, buenas tardes. Sí, hay algunas comisiones en marcha dentro de lo que es las elecciones en algunas provincias y esta etapa de definición de las candidaturas, pero hay algo de actividad legislativa, como decías, algunas comisiones esta semana, la próxima semana la de juicio político, y estaba prevista la comisión de ciencia presidida por Facundo Manes para el miércoles y pasó al jueves. Claro. Así que ahí tenemos un espacio para una probable sesión, ¿no? Con algunos temas acordados. Ya en esta etapa es muy difícil que cualquiera de las dos coaliciones avance con algún tema propio. Este es un temario acordado el que se trataría la semana que viene. Si no hay acuerdo, no hay sesión. Eso es lo que se está viviendo en la Cámara de Diputados, por lo menos durante el transcurso de este año 2023. Por eso las dificultades de ir construyendo esa agenda de consenso, de acuerdo, para poder llevarla al recinto y además ir viendo también, haciendo equilibrio con el calendario electoral que tiene elecciones, pero que por lo menos para la próxima semana, en lo que tiene que ver con los próximos fines de semana, no está previsto. Recién para el 11 de junio serían las próximas elecciones en algunas de las provincias de la República Argentina. Señor David, ¿cómo le va? Bien, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, sí, es cierto, como recién explicaba Martín, están esas comisiones, están las negociaciones dadas para a ver si el 31 de mayo hay una sesión especial o no, están ahí las partes hablando. Lo único que está confirmado es que el 13 de junio sí van a estar los diputados en el recinto, porque va a asistir a la Cámara de Diputados el jefe de gabinete, Agustín Rossi, para dar su informe de gestión. Eso es hasta ahora lo único que tenemos confirmado que va a suceder dentro del recinto. La segunda, ¿no?, de Rossi. La segunda de Rossi en diputados viene de hace un mes, de este mes, en el Senado. Claro. Viene cumpliendo. Viene cumpliendo desde que asumió en el cargo. Recordemos que con la reforma de la Constitución del 94 se crea el cargo de jefe de gabinete, y en la creación de ese cargo queda establecido que una vez por mes tiene que venir al Congreso, intercalando Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, para hacer un informe de gestión.
Lo cual tiene su lado positivo, digo, teniendo en cuenta que si no vienen durante mucho tiempo, lo que te pasa es que acumulan preguntas. Claro. Entonces son 1.300 preguntas cada vez que viene un jefe de gabinete. Si vienen todos los meses y los diputados son serios en las preguntas, no pueden ser más de 300 preguntas. Nunca son más de 300 preguntas. O menos de 300 preguntas. No, siempre menos. superan, ¿no? No, menos. Superan. Hay una barbaridad. Es una barbaridad lo que se le preguntan, porque aparte se repiten todo el tiempo. Sí. Entonces, porque no es que los bloques dicen, bueno, yo mando estas preguntas. Cada uno manda lo que quiere, Claro. y ahí se repiten todas las preguntas. Bueno, es un lugar que me parece que le sienta cómodo al jefe de gabinete, Agustín Rossi, por su paso por aquí, por el Congreso Nacional, el hecho de tener que venir al Congreso. Otros jefes de gabinete son más reacios, mandan el informe o mandaron el informe escrito, pero no estuvieron presentes, y estuvieron presentes una vez que, después de varias y reiteradas pedidos por parte de la oposición para que el jefe de gabinete venga al Congreso Nacional. Sí, ¿no? tiene Eso mucho ha recorrido. Sucedió con Juan Mansur, ¿no? Sucedió con Cafiero. Sí. Sucedió en épocas de Mauricio Macri con Marcos Peña. Sí. Pero me parece que Incumplían. Agustín Rossi apenas asumió, al otro día ya estaba a disposición de ambas cámaras como para coordinar y venir al Congreso Nacional. Así es, tiene mucha experiencia, incluso en los duelos discursivos en la Cámara. En su paso por diputados tuvo uno fuerte con Fernando Iglesias, que ahí, bueno, directamente fue una prueba, ¿no? Porque lo tenía muy cerca gritándole, y en un momento, bueno, tuvo algunos cruces. A muchos los conoce también de su paso por acá por diputados, y va a ser una fecha interesante para él también, 15 de junio, porque es 9 días antes de la definición de las listas. Él es un posible, por lo menos así ha expresado su intención de ser precandidato a presidente. Claro. Así que bueno, hay que ver también si sigue con chances para esa fecha, cómo transita ese paso por la Cámara. A lo mejor tiene alguna incidencia o le hacen alguna referencia, ¿no?, los diputados de la oposición a ese tema. Bueno, habrá que ver en las próximas horas el mensaje de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mirando puertas hacia adentro del oficialismo, si hay señales de candidaturas o de precandidaturas o de definirse por algún precandidato, Sí. ¿no? Lo que Bueno, Rossi va llevaría a a estar. veces... Rossi va a estar mañana. Rossi va a estar. Sí. Está dentro Scioli de los- no va a estar. Scioli no va a estar, tiene una actividad en la Brasil. embajada. En la embajada por el 25 de mayo. El presidente tampoco va a estar, va al Tedeum y después se va a Chapalmalal. Así es. Pero Rossi es uno de los 300 invitados que tiene el acto de la vicepresidenta. Ujú. Que los invitados fueron, digamos, elegidos directamente por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. sí, Ella la definió el listado de los invitados para el acto de mañana. Sí, fue así un momento tipo fiesta de casamiento, fiesta de 15, donde hay un espacio y dicen, bueno, a ver, este sí, este no, este sí, este no. Bueno, estaba la lista y fue la vicepresidenta con su lapicera diciendo, este sí, este no, este sí, este no. Y después agregó alguno, Claro. iba tachando y agregando. Bueno, y ahí estamos para las definiciones que tiene que tener el Frente de Todos respecto a sus precandidatos o los nombres que vienen dando vuelta y en danza, algunos que ya se definieron de ser precandidatos, pero que obviamente si el Frente de Todos decide o se organiza de una determinada manera que lleva el respaldo principalmente de las principales figuras del Frente de Todos, y hoy principal figura que tiene el Frente de Todos es la vicepresidenta de la Nación, inclinándose por alguna candidatura, es muy posible que el resto de los precandidatos o los que tienen intenciones terminen declinando, ¿no?, esas candidaturas. Pero veremos qué es lo que ocurre en las próximas horas a partir del acto que mañana por la tarde, el 25 de mayo, va a tener la vicepresidenta en la Plaza de Mayo y que va a ser la única oradora en el marco también de celebrar los 20 años de la llegada en el año 2003 de Néstor Kirchner a la Casa de Gobierno. Pero hablamos de la actividad parlamentaria y la actividad en el Congreso Nacional tiene que ver y está relacionado con las comisiones. Y hoy, a pesar de tener una semana corta, a pesar de haber dificultades para
lograr quórum en algunas comisiones, se pudo lograr y llevar adelante una reunión de comisión, la reunión de mujeres, de diversidad, para ir analizando diferentes temas, diferentes proyectos, con invitados, con un temario que no es nuevo, con temarios que ya vienen discutiéndose hace tiempo en el Congreso Nacional, que son las discusiones de una agenda en la cual se pueda avanzar en las diferentes representaciones, en los diferentes beneficios, en las políticas sociales, en lo que tiene que ver con el área de género, en lo que tiene que ver con la diversidad, en lo que tiene que ver con las mujeres. Bueno, en definitiva, una agenda directamente ligada a lo que es a la sociedad, ¿no? Acá no estamos hablando ni de proyectos económicos, ni estamos hablando de proyectos que tienen que ver con emprendimientos a gran escala. No. Estamos hablando de políticas sociales directas. Ni con la justicia, ¿no? ¿No? No, No, claro, ni tampoco ni con la justicia, porque ese tema queda para los martes. Sí. O los jueves sin llegar al en su recinto. caso. No, exactamente. No, nada de eso al recinto. Nada, Exacto. absolutamente nada, porque pierde. No importa que lo lleve, pierde. Claro. Sí, Exactamente. sí, la verdad que todo eso, pero es cierto, lo que se está buscando, y lo decías vos hace unos minutos, todos los temas que se tratan de ahora en más van a ser todos temas que vayan caminando por esos lugares. Aquellos que son un poco más complejos, que tienen más que ver con políticas públicas de mediano y largo plazo, o que tienen que ver con temas de justicia, me parece que todo eso... En términos periodísticos de las secciones de los diarios o los portales, serían los temas de sociedad, ¿no? Los fríos. Claro. No tanto los políticos o los económicos, los judiciales menos, los temas de sociedad. Lo político, lo económico queda para más adelante. Lo económico va a ser el presupuesto, me parece. Sí. Pero para más adelante y pensando también en quién va a ser el titular del Ejecutivo. Claro, también dependerá mucho de eso, porque bueno, también los presupuestos llegan antes de los cambios de gobierno. Claro. Ese es un dilema. Pero bueno, todo dependerá también quién es el próximo ejecutivo. Claro, porque cuando se produce la elección presidencial, el 15 de septiembre tienen que el Ejecutivo enviar un proyecto de ley de presupuesto. Y el proyecto de presupuesto ahí, bueno, el tema es que cierren los números dentro de un presupuesto que elabora ese Ejecutivo, después verá cómo se cumple, y si se cumple o no, será el problema del que viene, en definitiva, ¿no? Por eso muchas veces se cumple la formalidad del ingreso de un proyecto de ley de presupuesto, pero empieza a discutirse después del 10 de diciembre. Sí. Una vez que asuma el nuevo presidente, una vez que asuman los nuevos diputados nacionales, una vez que se renueve la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y a partir de ahí, con el nuevo panorama político que tiene la República Argentina, ahí empieza la discusión. Sí, así es. Incluso hasta pasó eso con un mismo presidente en el 2011, con Cristina Kirchner, que ya venía siendo presidenta y religió en el 2011. De todas maneras, esperó hasta después de diciembre para tratarlo y aprobarlo más fácilmente con la nueva conformación de la Cámara, porque no le daban los números hasta el recambio. Claro. Así que, y sí, más todavía cuando hay un cambio de presidente, suele pasar eso. Sí, claro. Lo mismo si son las elecciones de medio término y al oficialismo no le va bien, y tiene una Cámara que va a cambiar a partir de diciembre, y que le va a ser más adversa y con más complicaciones, rápidamente se trata de aprobar el presupuesto antes que llegue el recambio del 10 de diciembre. Sí, ¿no? sí, lo adelanta, es. manda las planillas en tiempo y forma. Sí. Así que todo eso... Bueno, depende del lugar en el que te toque, digo, el momento histórico que te toque, si sos oposición, si sos oficialismo, las decisiones también se van tomando de esa manera. Claro. Digo, también tiene que ver, digo, a la hora de pensar los tratamientos de las leyes. Hay leyes que no necesariamente los legisladores están o en contra o a favor, sino que simplemente responde a una política partidaria del momento histórico. Digo, vamos a poner el mejor ejemplo, es cuando se empezó a discutir en la Cámara de Diputados las universidades. Era un proyecto avalado por el radicalismo, empujado por Evolución Radical. Cuando fueron al recinto, bajó la orden de el interbloque de Juntos por el Cambio, no vota esto, y se pararon y se fueron. Claro.
Lo mismo sucedió, para poner dos ejemplos de ahora del corto plazo, lo mismo sucedió con una de las últimas leyes financieras que se trataban en el recinto, donde en la comisión se pusieron de acuerdo, oficialismo de oposición, pero después en el recinto, Juntos por el Cambio votó en contra de lo que había aprobado en la comisión. Bueno, enseguida vamos a seguir hablando sobre este tema. Vamos a hablar nuevamente de lo que fue la reunión de la Comisión de Mujeres y Diversidad. Vamos a hablar también de lo que está ocurriendo en estos momentos en el Congreso de la Nación. Nos vamos a nuestro móvil, nos está llamando Gonzalo para tener más información. Gonzalo Solabarrieta, buenas tardes. Bien, Fer, ¿cómo va? Buenas bien. tardes para vos y para los compañeros allí en piso. Estamos aquí en la sala número 2 del anexo C, en donde se va a llevar a cabo la presentación de este proyecto para declarar el 19 de febrero de cada día como el Día Nacional contra la Discriminación por orientación sexual, por identidad de género, justamente en la República Argentina. Y para eso tenemos la posibilidad de hablar con una de las titulares del INADI, nada más y nada menos, Greta Pena, quien hoy ha tenido una actividad muy furiosa aquí dentro de la Cámara, porque también ha estado en la comisión de las 11. Bueno, Greta, queríamos saber un poquito por qué la nacionalización de este día cuando ya existe un día internacional. Queríamos marcar puntualmente esa importancia. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bueno, primero es muy importante porque la ley lo que establece es que ese día se tienen que realizar una serie de actividades de concientización, de formación, de capacitación, campañas, y la verdad es que sabemos que la discriminación, la mayor herramienta para combatirla es la educación, y al ser estructural tenemos que seguir todos los días contribuyendo. Una sola ley o una sola normativa no alcanza. Nuestro país es de avanzada, como bien vos decís también, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, el cupo laboral travesti trans. Y el deporte, qué espacio social tan importante, tan popular, y garantizar el derecho, porque es un derecho humano el deporte, tiene que ver con la cuestión física, pero también mental, con la posibilidad de relacionamiento, con la posibilidad de pertenecer a una institución, todo lo que nos representa, lo hermoso que tiene el deporte. Hoy está vedado a un gran porcentaje de la población LGBTI. ¿Sí? Los prejuicios siguen existiendo, por supuesto con las personas trans, sobre todo es un tema que se está discutiendo a nivel internacional, pero no solamente, para lesbianas, para gays, para bisexuales sigue siendo un tema. De hecho vemos deportistas argentinos todo el tiempo, digamos, diciendo, bueno, yo soy gay, me pasaba esto, estoy acá, exactamente. Entonces es más que importante. Otro antecedente que esta casa, que viene sancionando leyes de avanzada, tenga en este ámbito, que es el deporte. Greta, ¿cómo le va? Buenas tardes, Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Greta, ahí está el tema, concientización, hay que profundizar, cambiar hábitos también, hay que tener una mirada amplia, hay que, bueno, evolucionar. Y no es un tema solo de la República Argentina, es un tema que del mundo entero que tiene que estar haciendo este trabajo y este ejercicio. Absolutamente. Y no solo por orientación sexual e identidad de género. Vimos en estos últimos días las manifestaciones de racismo que se han dado en partidos de fútbol, uno en Europa, otro en este partido de la Commonwealth. Y como bien vos decías, es un fenómeno internacional, estructural e histórico. Por eso el INADI está acá presente, que cumple este año 28 años, más allá de las gestiones, es un instituto que creó la Sociedad Argentina y viene trabajando hace muchísimo tiempo. Fue la cuna de todos estos derechos por orientación sexual e identidad de género, y también en el deporte. Nosotros tenemos un observatorio de la discriminación en el deporte, donde tenemos veedores que van a las canchas de fútbol. El anterior 19 de febrero, que es el que se va a designar como Día Nacional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el deporte, hicimos conjuntamente con la ANFA en todos los partidos de primera división poder estar presentes con un banner, un mensaje contra la discriminación, y sabemos que eso es visto por muchísimas personas, que podemos llegar a ámbitos que, digamos, no son tradicionales
Quizás yo misma fui a uno de los partidos en la cancha de Boca y la verdad que yo veo que la gran mayoría de los argentinos, y ni que hablar de los deportistas, los jugadores, las jugadoras, quieren un deporte libre de violencia, sin discriminación. Más en este marco que somos campeones del mundo, ¿no? Claro. Y lo fuimos con nuestra diversidad. Claro, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, y el mundo y en Latinoamérica principalmente mira estas leyes de avanzada que va sancionando la República Argentina y las copia para sus países a partir de los debates en sus propios parlamentos. La verdad que sí. Argentina tiene no solo legislación de avanzada por contener muchísimos más derechos y desde el enfoque correcto, sino que tiene legislaciones que son únicas. También nos están mirando por los resultados, los datos, ¿no? El cupo laboral travesti trans no existe en ningún lugar del mundo. La filiación por procreación, por voluntad procreacional, que es la posibilidad de tener hijos por reproducción de técnicas de reproducción humana asistida, y que sean hijos de quienes hayan dado su consentimiento, no importando lo biológico, también es único y así te podría ir retratando. Yo creo que se debe a el gran movimiento social de derechos humanos específico de LGBT y de los otros temas que hemos nombrado, que también es un orgullo para nuestro país, que se cristalizan en momentos históricos y con decisión política de los gobiernos y los legisladores. Hoy estamos en otro día histórico por este proyecto de ley y también hoy a la mañana tuvimos una reunión informativa con el proyecto Reconocer es Reparar, que también habla de una reparación histórica a los derechos vulnerados para la población travesti trans. Greta, ¿qué tal? Buenas tardes, soy David Cayón, ¿cómo le va? Muy bien. Respecto de esto de establecer el día, digo, más allá de lo que se puede hacer en las canchas de fútbol de primera, que de todas formas, digo, hay los más grandes todavía tenemos que cambiar un montón de cosas respecto de los cantos de cancha y ese tipo de cosas. Digo, ¿se establece algún tipo de trabajo con el deporte, pero en los chicos, digo, los chicos que vienen mucho más avanzados que nosotros, que somos más grandes, que tienen menos prejuicios? Absolutamente. Mira, ayer estuve en San Juan y firmé un convenio de colaboración con dos de los clubes más importantes, San Martín y Desamparados. La otra semana estuve en Mar del Plata firmando como INADI con Aldo Civi y otros clubes y Alvarado. Y estamos en todos los clubes federales y de provincia. Mire, como usted decía, la escuela y el club son donde están nuestros pibes, nuestras pibas. Tenemos que ir ahí, aprovechar que son momentos en donde no tienen el celular tanto en la mano y poder trabajar con ellos, con ellas. Nosotros no solo formamos y capacitamos a los cuerpos técnicos y directivos de los clubes de barrio o clubes federales, sino que incentivamos la creación de áreas específicas, departamentos o el nombre que le quieran poner institucionalmente, tanto de género, personas con discapacidad, en fin, de pluralidad y diversidad como somos cada uno. Cuando va a un lugar, como vos decías, los clubes de barrio es la segunda casa o a veces en algunas provincias, en algunas barriadas, la primer casa de inserción de nuestras juventudes y nuestras niñeces. Y el INADI está permanentemente con esta campaña federal en el deporte que nos ha dado muchos resultados y que también, quiero decir, se cumplió en estos días el aniversario número 4 de la profesionalización del fútbol femenino, que también las cuestiones de género, si bien las mujeres veníamos jugando al fútbol hace mucho tiempo, hubo bastante resistencia, aún la hay, pero bueno, ya las chicas tienen la liga y a mí me encanta porque, no sé, yo veo a mis hijas que van al club también de barrio y les ofrecen jugar al fútbol, eso en mi época no existía. Martín Bravo, te saluda Greta. En cuanto a lo que pasa en las canchas, pareciera que hay una mayor firmeza para penar, digamos, los cantos discriminatorios en cuanto a la xenofobia. Cuando una hinchada canta una canción que tiene algún insulto xenófobo, racista, se para el partido. ¿No pasa eso con la discriminación sexual? ¿Hay alguna posibilidad de que también se pueda incluir, que ustedes están impulsando eso?
está incluida. Es verdad que puede ser que en la práctica no se aplique. Primero hay que decir que los cánticos o la llevada de banderas u otras cuestiones son cuestiones extradeportivas. Nos han enseñado, por supuesto, mayormente a los varones, pero también en toda la cultura, que parte de esta cuestión en el deporte tiene que ver con inferiorizar al rival, con agredirlo, que va desde obviamente la agresión física que ya conocemos hasta lo que vos nombrabas como los cánticos. Si bien hay que entender que es el sentido común y el folclore y la pasión, no es solo eso, hay que empezar a modificarlo. La AFA tiene en el artículo 80 la potestad de parar el partido, de poner multas, o a veces se ven acciones como no permitir a la hinchada, digamos, acceder a la cancha, a la parcialidad del coso, pero son represalias a los clubes, que por eso tienen que trabajar. Yo creo que va a haber que poner un poco más de ahínco, empezar a identificar a promotores de esto y poder poner sanciones que terminen y que incluyan otras temáticas, como vos decís, que quizás quien la canta no es que está totalmente consustanciado con lo que eso pueda representar, pero es nuestro deber, como en este proyecto o en un montón de otras acciones, promover un deporte libre de discriminación y libre de violencias, porque después esto termina, como lo sabemos y hace años y décadas en el mundo, ¿no?, con una pelea, con muertes, con demás. Hay otras maneras de ser deportistas, hay otra manera de enfrentarnos a nuestro rival o nuestro adversario y, digamos, la tenemos que ir construyendo. Greta, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Gonzalo. Bien, Fer, nosotros estamos ya aquí esperando por el comienzo de la presentación de este proyecto, recordando que ya existe el Día Internacional y era importante también entender por qué el Día Nacional también, el 19 de febrero, contra la discriminación para con la orientación o la identidad sexual y de género en el deporte. En estos momentos veíamos a muchas personas ingresar con camisetas básicamente o indumentarias deportivas. Bueno, se trata de la red Tercer Tiempo, en donde desde distintos lugares, no solamente de Buenos Aires, sino del país, bueno, juegan distintas ligas de fútbol, de básquet, de handball o de vóley, distintos deportes, así que estaremos atentos para escuchar muy atentamente, Fer, porque está por comenzar ya el evento aquí. Ahí estamos escuchando, ya que están empezando. Gonzalo, gracias. Un placer, Fer, como siempre. Gracias, Gonzalo Solaverrieta. Ahí está con nuestro móvil en el anexo C de la Cámara de Diputados de la Nación, la presentación de este proyecto que se suma a diferentes iniciativas de diferentes bloques políticos para avanzar en esto que tiene que ver con terminar con la discriminación. Y es verdad que muchas veces se ve como un ámbito en la cual, y se escuchan, ¿no? Vos se lo planteabas, Martín, a la titular del INADI, cánticos en las canchas. Sí, permanente, sí. Permanentemente. Bueno, hubo Ahora un caso esta semana. No, sí. pero hubo un caso esta Hubo semana un caso, sí. en La Plata. Ayer, claro. Con un jugador de Colombia. Claro. Un caso exactamente igual al que sucedió en España con un jugador del Real Madrid. Con Vinicius. Con Vinicius, sí. El brasileño. Digo, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el canto era otro, pero exactamente lo mismo. Esos casos tienen más impacto Sí. que la discriminación el tema, sexual, ¿no? sí. Eso es casi normal, parece, que uno le diga al otro. Sí. Claro. Ahí no se para el partido. No, lo que pasa es que nadie sale de jugar el partido, ningún jugador sale de jugar diciendo me gritaron o me dijeron o algo que tenga que ver con lo sexual. Digo, porque tiene que ver también con lo que hablábamos antes. Digo, nosotros que somos más grandes lo vivimos todo eso en nuestra cuando éramos chicos, adolescentes, recién ahora está cambiando. Está naturalizado. Claro. Está naturalizado en ciertos sectores. Bueno, listo, digo, por eso hablábamos también de los chicos. No hay que naturalizarlo, digo, por ahí los jugadores deberían decir exactamente lo mismo, si le cantan, si son de algún país limítrofe o si tienen alguna condición sexual. Exactamente. Y después también es notorio que prácticamente ningún jugador admite que es gay, En el fútbol a no. diferencia de otros deportes. Sí.
todavía ahí hay un tabú importante. Sí, acá en Argentina, ahora en el mundo, me parece que en algún país europeo, algún deportista son casos puntuales, como que está arrancando, algún periodista, algún jugador de fútbol habló. No hace mucho. Pero bueno, pero son casos muy puntuales. Son casos muy puntuales. Lo cierto es que el trabajo que se puede hacer desde el Congreso Nacional, el trabajo que se puede hacer para concientizar, el trabajo que en el caso del racismo en el deporte llevarán tiempo también, pero importante lo que se está haciendo en las escuelas, lo que se está haciendo en los clubes, con las divisiones inferiores. A medida que los chicos empiezan a crecer y llegan a la primera división, tendrán otra mentalidad también a la hora de salir a la cancha y de jugar un partido y del diálogo o la relación que pueda tener con sus rivales. Y después también, por supuesto, una herramienta importante que van a ser y que son los medios de comunicación. Sí, sin lugar a claramente. dudas, bueno, hablamos de lo que tiene que ver con la Comisión de Mujer de Diversidad, que hoy estuvo reunida. Recién la titular del INADI también hacía referencia a la discusión respecto a la creación de una pensión reparadora para las personas travestis, las personas trans. Habló Mónica Macha, la presidenta de la comisión, de esta manera. Nosotros estamos con la intención de, para más o menos alrededor del 15 de junio, en este país que es muy dinámico, pero digo, esta es como nos vamos trazando un plan y que es poder avanzar en una reunión ya de asesores y asesoras, o sea, una reunión de comisión para trabajar en asesores y asesoras todos los proyectos que hoy mencionamos y que bueno, que de ahí saldrá un consenso. Esa es digamos, la dinámica, que de todos estos proyectos presentados salga un consenso que va a ser aquel que va a seguir su camino legislativo. En esto que nosotras y nosotros fuimos construyendo también en el trabajo de cada una de las diputadas y diputados que presentamos proyectos, que tiene que ver con un trabajo con organizaciones. Ninguno de los proyectos presentados salió de nosotras. Bueno, Gaby lo expresaba muy bien. Así que digo, eso tiene de algún modo ese recorrido, esa sustentación. No obstante, esto que digo, también tomé nota de todo lo que ustedes fueron diciendo, de lo que fueron planteando, y por supuesto que mi intención y la intención de quienes estamos acá es que todo esto que se conversó, que se trajo como pregunta, como demanda, como otra mirada, bueno, vamos a hacer el esfuerzo de incorporarlo, pero digo, hacer el esfuerzo, no un esfuerzo personal. Yo creo que lo decía Daniela en algún momento, nosotros tenemos que construir un consenso. Es cierto, como decía Gaby, que hay mucha gente, muchos compañeros y compañeras que acompañan, que apoyan y que hoy no están acá por distintas razones, no por indiferencia con el tema, todo lo contrario, pero también hay mucha gente que no le importa o que, es más, está en desacuerdo. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros trabajamos cupo e inclusión laboral, en la última, no en 2018 que se nos cayó casi que estábamos tocando la posibilidad de ir al recinto y se cayó, lo recuperamos en 2020 y cuando fuimos a la comisión de presupuesto, porque obviamente que esta es la comisión más amigable de todas en ese sentido también, es su corazón, digamos, tiene que ver con ver cómo ampliamos derechos para todas las identidades de géneros. Ahora, cuando trabajamos cupo en presupuesto, estuvimos muy complicados, estuvimos a punto de que el proyecto ahí se cayera. Y por supuesto que, como decían muchas de ustedes, Flor y distintas compañeras, no es un problema presupuestario, también lo traía Agustina, no es un problema presupuestario. Cuando vemos cuál es la población, con todos los datos que ustedes trajeron, que después, es más, se los voy a pedir porque es muy importante tener esa información que ustedes estuvieron leyendo, no pasa por ahí el cupo. ¿Cuál es el problema de presupuesto para implementar el cupo laboral travesti trans? No es un problema de presupuesto. Entonces, el tema es que frente a la discusión que se genera y a la posibilidad de ampliar un derecho, hay sectores que van a poner obstáculos. El presupuesto es un muy buen obstáculo argumentativo, aunque no sea real. Entonces, en ese contexto, y ustedes lo saben mejor que nosotras, en ese contexto vamos a tener que movernos. Bueno, ahí estaba Mónica Macha explicando también cuáles son los caminos, que no son fáciles, que tiene que atravesar este proyecto,
como otros proyectos cuando se discuten ampliación de derechos en el Congreso Nacional de la República Argentina. Bueno, habló, decíamos también que en esta comisión hubo muchas invitaciones y muchos funcionarios también que en definitiva también están en las áreas de género de diferentes ministerios. Alba Rueda está en el Ministerio de Relaciones Exteriores, habló también en la comisión y decía lo siguiente, vamos a compartirlo. Yo quisiera referirme también a qué es lo que pasa alrededor del mundo en torno al concepto de reparación para la comunidad travesti, transexual, transgénero. Para eso voy a empezar diciendo de por qué estamos hablando de reparación en términos de conceptualmente para la comunidad travesti trans. Y hablamos de reparación porque hubo una vulneración de los derechos humanos. Y este es el punto de partida. El punto de partida tiene que ver un contexto social, histórico, estructural y estructurante de una desigualdad que es material, simbólica y también tiene que ver con, digamos, algo a lo que me voy a referir después, que tiene que ver con el mismo concepto de restitución de derechos. Digo eso porque el punto de partida es que este debate que se abre en la comisión tiene que ver con la perspectiva de los derechos humanos. Y a nivel global, lamentablemente, la perspectiva de los derechos para travestis, transexuales, transgénero, para todas las personas trans, realmente es un contexto de amenaza. Hay mucha backlash, mucho tirar para atrás de nuestras agendas en un sentido político y social. En la América Latina también esto se ha vivido en los últimos años. Basta ver todo el impacto de un financiamiento global que hubo para que existan las campañas con Mis hijos no te metas y que ha tenido una fuerte incidencia dentro del ámbito educativo para denunciar a docentes que lleven adelante en nuestro país, por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral. Esto está estudiado. Digamos, hace muy poquito tiempo, digamos, se aprobó una ley antihomosexualidad en Uganda y está estudiado que la raíz de ese proyecto de ley es una movilización de una derecha que ya está también en el cuerpo social, ya hay personas militando en torno a esto, es decir, para que maten a las personas LGBTIQ+. Esto está pasando en este momento, se aprobó en marzo esta ley de antihomosexualidad y el financiamiento viene sin duda del norte global. Lo que quiero decir es que no son hechos aislados, que hoy vivamos y convivamos con esta violencia y sobre todo con la amenaza a los derechos de las personas LGBTIQ+ en un sentido más amplio y puntualmente con un movimiento antitrans y antigénero a nivel global, tiene que ver principalmente con que hay, digamos, intereses políticos explícitos para que no podamos ser reconocidos en derecho. Algo de todo eso lo vemos en las campañas que se están sosteniendo hoy en Argentina con los partidos de derecha, que tienen como campaña cómo quitarle derechos a nosotros, a quienes no vivimos por debajo de la línea de los privilegios, como población, como grupo social y político. Entonces, este proyecto o estos proyectos se enmarcan y se inscriben en una realidad de profundas desigualdades. Entonces, venir a plantear el tema del reconocimiento y la reparación, de la reparación, es sin duda un tema fundamental y de debate de los derechos humanos. Bueno, ahí está parte de la discusión que se dio en la mañana de hoy, que tiene que ver con la Comisión de Mujeres, Diversidad de esta Cámara de Diputados y la discusión con un proyecto de ley, una ley reparatoria con la creación de una pensión para las personas, la colectividad travesti trans en la República Argentina. Bueno, discusiones que se dieron, que comenzaron en esta Cámara de Diputados, que tiene una primera reunión informativa y que ya, como anticipó Mónica Macha, va a haber otras reuniones para empezar a definir estos proyectos entre los propios diputados y diputadas nacionales. Hablamos de otros proyectos. Martín, ¿de qué vamos a hablar? Sí, Fernando, este es un proyecto que presentó Mónica Litza del Frente de Todos la semana pasada, hace pocos días, para reducir la jornada laboral. El Frente de Todos principalmente, también la izquierda y el socialismo vienen impulsando la discusión de este tema. Recordemos, Hugo Yasky había presentado un proyecto para llevarla a 40 horas semanales, la jornada laboral.
Mariano Recalde, el senador, y Claudia Ormachea, 36. Eduardo Valdés y la izquierda son los que más proponen bajar a 30. En el caso de la izquierda, Nicolás del Caño. Y Enrique Esteves, el socialista, también 36. En este caso, Mónica Litza lo que hace es modificar el artículo primero de la ley 11.544. Esta es la ley de jornada de trabajo. Ella dice que la jornada, la duración del trabajo no podrá exceder las 6 horas diarias o las 36 horas semanales. Después dice, bueno, para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas, aunque no persigan fines de lucro. Hay algunas excepciones, lo vamos a ver en la próxima placa. No están comprendidos los establecimientos en que trabajen solamente miembros de la familia del jefe, dueño, empresario, gerente, director o habilitado principal. Ahí en la legislación actual hay otras excepciones que Litza directamente elimina, que son los trabajos agrícolas, los ganaderos y los del servicio doméstico. Esos tres rubros ahora no tienen ningún tipo de límite horario. Por el tema de bueno, las temporadas y todo, pero igual es bastante fuerte que no tengan ningún límite. Después hay otras excepciones que sí se mantienen, como las de directores y gerentes, los trabajos por equipos. Ahí lo que hay es un promedio por semana. Se puede trabajar más en un día, pero al cabo de las 3 semanas tiene que haber un promedio de 36. Y después casos puntuales de accidentes, reparaciones de urgencia en máquinas, herramientas o instalaciones. También el proyecto modifica la ley 20.744. En este caso es la ley de contrato de trabajo. En ese caso, en esa ley, la reforma implica que la jornada de los menores de más de 16 años, es decir, entre 16 y 18, previa autorización de la autoridad administrativa laboral de cada jurisdicción, podrá extenderse a 6 horas diarias y 36 horas semanales. También lo mismo, en la legislación actual está 8 horas diarias y 48 semanales, bastante más. Lo mismo pasa con la jornada de trabajo nocturna. Fija el proyecto que no podrá exceder las 6 horas. En este caso, actualmente es 7 horas. Y en la próxima placa vamos a ver que la jornada en condiciones insalubres no podrá exceder las 5 horas diarias o 30 semanales. La legislación actual dice que no podrá exceder las 6 horas diarias y las 36 semanales. Es decir, va bajando en cada ítem la jornada laboral. Por último, fija algunas pautas. Por ejemplo, la reducción del tiempo de trabajo no podrá significar, bueno, esto es algo clave, ¿no? La reducción de las remuneraciones, si no tendría sentido la rebaja de la jornada. Y bueno, le pone plazos a la ley para cumplirse en caso de que sea aprobada, no mayor a 180 días en forma gradual y de común acuerdo entre las partes, ¿no? Empresarios y trabajadores, o a través de las organizaciones sindicales. Por último, Fernando, en los fundamentos hace un repaso de América Latina y Argentina está bastante atrás. Dice que Ecuador y Chile ya lo bajaron a 40 horas semanales, y Colombia y Brasil a 42 y 44. Decíamos, bueno, los principales promotores del proyecto son legisladores del Frente de Todos, de la izquierda, del socialismo. Juntos por el Cambio, en principio, está en contra. En la Comisión de Legislación del Trabajo hay un empate, 15 y 15, 15 del Frente de Todos, 15 de Juntos por el Cambio. El desempate estaría en Enrique Esteves, así que si todo el Frente de Todos se pone de acuerdo, podría haber dictamen, porque Enrique Esteves, el socialista, también tiene un proyecto para bajarla a 36 horas semanales. Bueno, y ahí el objetivo, Martín, es ampliar la posibilidad de generar puestos de trabajo. También. Directamente. Sí, sería otra de las consecuencias. En el caso de que no haya reducción de salario, sí. Claro. Para cubrir los turnos y los cupos debería aumentar, sí, el empleo. Y bueno, sí, básicamente, tenés que crear o contratar trabajadores para esa jornada nueva que tenés, y como empieza a ser rotatorio, esa es la idea, todo el mundo va a tener 3 días de descanso, más 4 de trabajo, pero vas a tener un grupo de personas nuevas para trabajar. Claro.
Eso me parece que a lo mejor en el Estado lo podés implementar rápidamente. Sí, a con ver. alguna discusión, obviamente. Ahí lo que En tenés el es sector que... privado a lo mejor va a generar un poco más de ruido. Bueno, a ver, ahí lo que tenés es que en las primeras experiencias que hay en el mundo respecto de esto es el sector público en los países más desarrollados, el sector público aportando económicamente a esas compañías para que esas compañías lleven adelante el proceso. Porque se supone también que en el momento que vos tenés trabajadores más descansados, tenés trabajadores con mejor predisposición al trabajo, la generación de los bienes y servicios que vos ofrezcas son mejores, de mejor calidad y mucho más. Entonces, eso que vos hoy tenés, que te implica un costo, que sería contratar más personas, en el corto, en el mediano plazo, se transforma en un crecimiento exponencial de ventas, porque aparte también estás generando, al contratar gente para trabajar, estás generando un mercado que hoy no tenés, porque hay gente que por ahí está desempleada o porque su salario es muy bajo, entonces generás compradores en un mundo donde no los tenías. Claro. Generás mayor producción, generás compradores. Digo, se supone que en algún momento la ayuda de esos estados que se está llevando adelante se retira porque ya está, digo, ya creciste. Eso sucede en los países desarrollados en general. No acá, pero en los países desarrollados sí. Otro efecto es la reducción de los accidentes laborales por mayor tiempo de descanso. Y eso lo plantean los propios diputados en los fundamentos. Sí, dicen como una de las, en los países que se implementó, bueno, y también se reducen costos a partir de esos menores accidentes. Bueno, para las empresas. El Senado en algún momento de las últimas semanas parecía que iba a empezar el tratamiento de un proyecto, el de Mariano Recalde. Sí, ahí en la comisión la preside Juliana Di Tulio, pero bueno, parece que no hubo acuerdo todavía interno en el Frente de Todos como para impulsarlo. Bueno, y entonces veremos qué es lo que pasa acá en la Cámara de Diputados. Sí, ¿no? Este proyecto se presentó hace muy poquito. Sí. Así que hay que ver si avanza. Bueno, ahí están los temas que tiene el Congreso Nacional, este proyecto que nos traía Martín de la diputada Mónica Litza, que se suma a otras iniciativas como el proyecto de Hugo Yasky también sobre este tema, el proyecto del diputado Enrique Esteves del socialismo, y ahí también la discusión que se va a dar puertas hacia adentro en cada uno de los bloques. Y pienso que en el interbloque de Juntos por el Cambio también va a haber una fuerte discusión, ¿no? Sobre ese tema. Sí, claramente, digo, el punto es el costo. Claro. ¿Quién absorbe el costo? Digo, ahora, el problema es que en Juntos por el Cambio también lo que van a decir, bueno, el Estado no está en condiciones de absorber este costo como para poder avanzar con el impacto fiscal que tiene. Claro. Bueno, a ver, digo, hay muchas formas de absorber costos. Digo, uno podría decirle a una empresa, bueno, empezá vos la prueba piloto y yo por cada trabajador nuevo que vos contratás, no sé, no te cobro las cargas patronales. ¿Sabes? No te cobro las cargas patronales y bueno, digo, eso tiene un impacto obviamente porque vos no es que como no las cobrabas antes, digo, bueno, sí, las perdés, pero digo, estás generando de vuelta un mundo de trabajadores que el día de mañana van a pagar impuestos, van a pagar el IVA en cada compra, bueno, eso tendría que ser por un plazo acordado y acotado para que funcione. Siempre los proyectos tienen y se toman a veces realidades internacionales. No sé si en otros países, en Francia se estuvo discutiendo la reducción de horas. Sí, el proyecto específicamente... No sé si ya está implementado, pero todavía no. No me acuerdo, la verdad que... Sí, se fue bajando, hace décadas que se viene bajando la jornada laboral, ahora hay como un nuevo envión. Bueno, hay que ver, como decía David, en la crisis económica global, particularmente en Argentina, pero sí, hay varios beneficios. El proyecto toma principalmente la situación de América Latina y ahí está retrasado Argentina. Sí. Hay países con 40 horas, nosotros estamos actualmente en 48 semanales. Claro. 40 horas es bastante diferencia. Y Colombia y Brasil 42 y 44. Claro. Así que sí, es uno de los más que tiene la carga horaria semanal más alta Argentina. Bueno, y sin dudas cuando comience el tratamiento de esta iniciativa, una de las invitadas seguramente será la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, para que
también dé una opinión respecto a cuál es la postura del Gobierno Nacional en impulsar esta iniciativa, ¿no? En respaldar esta iniciativa que tiene, como dijo Martín, dentro de las principales firmas o principales proyectos presentados a los diputados del oficialismo. A diputados es interesante y senadores también porque cuando se habla de reformas laborales asociamos directamente a la eliminación de la indemnización, en definitiva pérdida de derechos. Trabajar. Esta iría en sentido contrario. Para la campaña puede ser interesante la discusión. Claro. Vos fíjate que sería pasar, vamos a tomar una semana de lunes a viernes, de 5 días, 48 horas semanales, son 9 horas y media por día. Ahora, 40 horas semanales son 8 por día. Digo, pensándolo en que una persona tiene que viajar, o sea, pensándolo que nadie tiene que viajar, o sea, 1 hora y media de trabajo menos es 1 hora y media de esparcimiento, más o lo que sea. Ahora, si a eso le sumás, digo, en una ciudad como la de Buenos Aires, que trasladarse de un lugar a otro te lleva tiempo, cuando vos pensás en cuántas horas de tu vida le dedicás al trabajo, sumás el traslado. Si a eso le sacás 1 hora y media, te ayuda muchísimo. La verdad que te ayuda muchísimo. Sin dudas. Pero es cierto lo que dice Martín, digo, teniendo en cuenta que siempre que hablamos de reformas laborales, se habla de flexibilización laboral, esto significa los trabajadores perdiendo derechos respecto de los sectores de lo que se decía antes, de la patronal. Bueno, esto lo que establece es todo lo contrario, digo, la generación de ganar derechos, ganar una vida un poco más sana para todos los que trabajamos 48 horas semanales. Claro, bueno, y habrá que ver también la postura que tienen las centrales sindicales. Uno presupone que obviamente con el respaldo de Hugo Yasky a la presentación de este proyecto, la CTA está acompañando. Sí, ¿no? La CGT también. Y la CGT, ya hubo pronunciamiento de la CGT, que esos también son pasos importantes a la hora de la discusión de estos proyectos. ¿Por qué? Porque cuando empiece la discusión, ahí decimos, va a ser seguramente varias semanas de reuniones informativas con la presencia de los funcionarios nacionales, con las invitaciones a las centrales sindicales y por supuesto también a las centrales empresariales. Ahí va a estar la discusión y ahí va a estar también la postura que puertas hacia adentro cada uno de los bloques o interbloques va a tener que ir dando, porque marca también, en definitiva, cuál es el modelo de país que lleva adelante cada uno de los sectores, ¿no? A partir de las discusiones que se dan con diferentes proyectos. Y cuando se habla del tema laboral, desde hace tiempo se viene hablando, bien lo dice David, bien lo dice Martín, se habla de una reforma laboral. Y cuando se habla de reformas se dice que es necesaria, y es verdad que es necesaria una reforma laboral, pero hay muchos aspectos a discutir en una reforma laboral. Sí, es cierto eso. Por ejemplo, siempre es muy esquemático que cuando se habla de reforma laboral, esta cosa de que sea más simple y más barato despedir a un trabajador. Siempre está presente esa idea de que sea más simple y más barato despedir a un trabajador. Pero no necesariamente de los juicios laborales. De los juicios laborales, pero digo, no necesariamente contratar. No se discute el tema de ganancias, por ejemplo, si el salario es ganancia o no es ganancia. No se discuten la cantidad de horas semanales. Digo, siempre apunta todo hacia el mismo lugar. Digo, esto lo novedoso es que también obliga a los legisladores a poner en marcha un poquito la imaginación a la hora de empezar a pensar cómo mejorar el mercado laboral. Porque los viejos proyectos de reforma laboral que se hicieron en la República Argentina, creo que el último gran proyecto fue, o el último que he presentado en su momento con una gran discusión, fue en los 2000, con De la Rúa. La ley Banelco. La ley Banelco, que después se terminó derogando. Pero lo cierto es que no dieron resultado. ¿Cómo estamos hoy, años después? Estamos con una situación laboral cada vez más complicada, precarizada, mucha informalidad, mucho trabajo en negro. Entonces, me parece que hay que utilizar más la imaginación, ver de qué manera se puede revertir esta situación, mirar
qué pasa fronteras hacia afuera, qué pasa en Europa, qué es lo que están las discusiones laborales, por dónde están pasando. Bienvenidos a estos proyectos y veremos en qué terminan. Lo cierto es que las iniciativas ya están presentadas en el Congreso Nacional y será el momento después, en algunas semanas, de empezar a discutirse en las comisiones respectivas. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de la agenda del Congreso y hablar también con diputados nacionales respecto a lo que se viene, a los debates que se vienen aquí en esta Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV, ya regresamos. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Y nosotros vamos a meternos a escuchar la palabra de los distintos legisladores que pertenecen aquí a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, en este caso el diputado Alejandro Rodríguez, que hablaba respecto de los temas de una posible sesión. Vamos a ver qué decía. Fue presentado un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal y tipificar hechos como aportación ilegal de armas de policías y la alteración de escenas del crimen cometidos por miembros de fuerzas de seguridad, policiales o penitenciarias. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición de DTV. En las ciudades más pequeñas del interior, las estaciones de servicio no tienen banderas, son blancas, no son de una marca. Empresa. Y son todas, sí, no tienen un logo. Compran en diferentes lugares el combustible, y estas son las que están en peor situación y son las que hoy están cerrando porque no pueden mantenerse, y también generan una situación de mucha desigualdad para la gente que vive en las ciudades chicas, porque se quedan sin estación de servicio y tiene que recorrer 50, 60 kilómetros para ir a cargar en el pueblo de al lado y a veces más. Cada uno de nosotros tiene obviamente su deseo y todo el Frente Renovador, porque lo conocemos, porque sabemos de lo que es capaz, nos encantaría. No sé si esta va a ser la oportunidad, Sergio va a poder ser quien lo decida, con quienes conducen y son las cabezas del Frente de Todos, que es lo mejor para el Frente de Todos, porque me parece que eso también tiene que quedar claro. Él no ha sido mezquino nunca con sus decisiones, y si él entiende que su candidatura es lo mejor para el Frente de Todos, seguramente quiera ocupar ese lugar, y si entiende que tiene que esperar por otra oportunidad, lo va a hacer. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en otro episodio más de Todo Cultura.
Entonces me pareció muy importante en estos 40 años de democracia esa presencia que tuviéramos ahí, y con un tema muy interesante también, que fue el del federalismo, que define esta forma de Estado, de gobierno, como marca el artículo 1 de nuestra Constitución, y con una consigna del federalismo como integración, que es como lo veía realmente Alberdi. El saxo es un instrumento que me permite expresarme, que me permite cantar, cosa que yo no hago bien de forma natural. Claro. El saxo me permitió vivir de la música, cosa que en este país es bastante complicado. Todo Cultura, miércoles 23 horas. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual estamos cerrando esta semana desde el punto de vista parlamentario, que ya tiene programada reuniones de comisión para la próxima semana. Una de las reuniones programadas es la Comisión de Juicio Político. Repetimos semana a semana que es el tema más importante para el oficialismo desde el punto de vista político para avanzar en una agenda en el Congreso Nacional. Paralelamente se va buscando, con otros proyectos, una agenda de consenso con la oposición. Pero desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los intereses que tiene el propio oficialismo en esta Cámara de Diputados, el juicio político a los 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia es el tema central. Y lo estamos viendo semana a semana. Sí, claramente. Y ya está el listado de los citados para el martes. Para la Comisión de Juicio Político, a partir de la 1 del mediodía. Está citada la doctora Marta Herrera Lem, que es exdirectora y vicepresidenta de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. María Guadalupe Burgos, que es funcionaria de la misma Obra Social. El contador público Iván Nicolás Ritbo. Y el doctor Néstor Faciolo, que es funcionario de la Asesoría Jurídica de la Obra Social. Y la doctora Marcela
Carlomagno, que es titular afiliada a la obra social del Poder Judicial de la Nación. Bueno, y con estos expositores o estos testigos, en definitiva, que son citados a la Comisión de Juicio Político, las intenciones del oficialismo es ir cerrando lo que es este capítulo de la obra social. Sí, ¿no? Para ya entrar en otros. Más de lo previsto, sí, ¿no? Sí, sí. Porque bueno, hubo algunos expositores que vinieron 2 veces, se sumaron expositores. El siguiente tema es el fallo de la Corte por la coparticipación de la ciudad, que favoreció a la ciudad, que bueno, todavía está en discusión el tema del cobro, ¿no? Porque el gobierno nacional lo que hizo fue emitir bonos. Bueno, hay toda una discusión ahí pendiente, pero bueno, va a ser otro capítulo interesante, porque bueno, ya avanzada la campaña electoral, probablemente transcurra este tramo de la discusión, una parte con los candidatos, con los precandidatos ya definidos. Claro. Y bueno, impacta, ¿no? Principalmente en Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, es la intención del oficialismo mantener este tema en la agenda. Claro, y sin dudas también lo que va a ser de impacto van a ser el listado de los testigos que va a citar la comisión, porque ahí estarían citados, entre otros, Marcelo D'Alessandro, que es el ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el señor Robles, que es el secretario del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Me parece que para el oficialismo también van a ser unas reuniones importantes desde el punto de vista político y de impacto que va a tener cuando empiecen a discutirse ya dentro de 2 semanas. La semana que viene cerrarán el capítulo que tiene que ver con la obra social y posteriormente el tema de la coparticipación entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Nos vamos ahora a la provincia de Corrientes. Diputado Manuel Aguirre, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda Fernando? Pero ¿Cómo muy están bien, ustedes? muy bien. Y acá cerrando la semana, desde el punto de vista parlamentario, porque ya nos vamos a meter en lo que va a ser los feriados del 25, el 26, y que van a tener alto contenido político también las jornadas próximas aquí en la República Argentina, si uno toma en cuenta que va a haber un acto central que va a tener el Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, con la palabra única oradora de Cristina Fernández de Kirchner. Eso sería una situación política interna del Frente de Todos, pero que tiene un impacto nacional. El oficialismo va a estar muy atento. ¿La oposición también va a estar atenta a lo que diga Cristina Fernández de Kirchner, diputado? Mira, la oposición está preparándose para gobernar. A nosotros no nos interesa más nada de lo que pueda decir ella, porque ella es la principal responsable, ella es la autor ideológica de este gobierno. El autor material lo es Fernández, pero en realidad ella es la responsable absolutamente de todo. ¿Y qué vamos a escuchar a una persona que ha destruido la Argentina como nos están destruyendo? Nosotros estamos preparándonos para gobernar, por eso es que el otro día en Córdoba, la Unión Cívica Radical reunió más de 900 técnicos en distintos temas. En total creo que eran 27 comisiones, una cosa así. La verdad que yo estuve en la Comisión de Justicia y Seguridad y estuvimos analizando cómo gobernar estos 4 años, que va a ser muy difícil, porque la manera en que nos deja el país realmente va a ser muy complicado. Pero de todos modos, siempre digo yo que para las personas capaces, las cosas fáciles nada le cabe. Al contrario, en los momentos difíciles donde se verán los verdaderos hombres. Y así se demostró en Argentina toda su historia. ¿Quién dijo que iba a cruzar San Martín los Andes y sin embargo lo hizo? Con tiempos muy difíciles en Argentina. ¿Y por qué ahora nosotros, que estamos trabajando para solucionar este tema económico, educacional, de salud, de justicia, de respeto a las instituciones, todo esto estamos trabajando porque creemos y estamos convencidos que estos 4 años que nos vienen va a ser muy difíciles, pero que
Vamos a pasar la tormenta, no le quepa ninguna duda que lo vamos a hacer. Manuel, cuando se discuten los equipos técnicos, como en el caso suyo, tema justicia, ¿se piensa en una reforma judicial en la República Argentina? Digo, cuando asumió Alberto Fernández, lo primero que llegó al Congreso fueron proyectos de reforma judicial que no avanzaron por falta de acuerdo, falta de consenso, no avanzaron. ¿Desde el radicalismo piensan que tiene que haber una reforma judicial en nuestro país? Desde mi punto de vista, desde el punto de vista jurídico, que algo conozco, porque soy abogado y me especialicé en el tema, para mí tiene que haber una reforma integral, no solamente desde el punto de vista orgánico, sino también desde el punto de vista legislativo penal. No podemos seguir con un código penal de hace 100 años. Tenemos que actualizar, tenemos que ver la sustitución de las penas. No podemos seguir con las penas que tenemos actualmente. Tenemos que analizar cómo tratar de, en lugar de estar construyendo más cárceles, nos tenemos que sentir feliz cuando destruimos cárceles porque significa que estamos recuperando a nuestra sociedad, como cuando tenemos una sociedad enferma de salud y construir más hospitales. Cuando destruimos hospitales significa que estamos recuperando la salud de nuestra comunidad. Y esto también es en materia judicial. Pero para eso hay que hacer un trabajo integral y completo. Yo le decía el otro día en la comisión, ¿cómo podemos entender que un juez federal hoy en la Argentina tenga que entender 6, 7 materias? Yo soy abogado y creo que he estudiado muchísimo. Tengo un equipo de abogados conmigo en mi estudio donde trabajan varios temas, pero cada uno en su tema civil, penal, laboral, jubilación, todos estos temas previsionales, digamos, cada uno tiene un tema, porque cada uno de esos temas son muy profundos para hacer las cosas serias. ¿Cómo puede ser que un juez federal en la Argentina, primera instancia, tenga que entender en todos estos temas? Esto es imposible materialmente. Y se presta para que después se dé confusiones, que tenemos confusiones de la justicia federal, y después le culpamos a los jueces. No son culpa de los jueces. Hay un sistema que tenemos que cambiar, es uno de ellos, pero eso no planteó Aníbal Fernández ni el Frente de Todos. Ellos lo que querían era cambiar la cabeza, pero nada más que la cabeza, y la cabeza no es el problema. El problema está abajo, en las cámaras y en primera instancia, porque nos falta 600 jueces, nos falta el procurador general. Hace 10 años que no tenemos procurador general. ¿Usted me parece que el que tiene que conducir cualquier investigación, un jefe y que marca la política judicial, hoy no tenga en Argentina de hace muchísimos años? Hoy no pasa por poner más o menos jueces en la conducción, en la Corte Suprema. Al contrario, para mí está bien los 5 jueces. Por supuesto que tenemos que seguir trabajando para profundizar los cambios necesarios, pero no por capricho, ni porque me ataca a mí, ni porque ataca a mi espacio político. Esto nos sirve porque estamos actuando con sentimiento. Y las cosas que actúan con sentimiento realmente generan mucho daño, porque no se actúa ni con la razón ni la lógica, sino se actúa con el corazón, y ese es un problema. Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, en esto que usted planteaba de la reforma, es cierto, a la Argentina le hace faltan jueces, y es cierto que las cárceles no cumplen el rol que tienen que cumplir. Ahora, lo que tiene que ver, le pregunto a usted como abogado, en lo que tiene que ver con la relación entre los abogados y la justicia, hay algo que siempre se discute, que es que los abogados tienen plazo, tienen tiempo, sean defensores, sean acusatorios, sea lo que sea, tienen tiempo, y la justicia no tiene tiempos. O sea, la justicia se toma el tiempo que crea necesario para poder resolver un tema, y entonces tarda 15 años en tratar una ley, como la del Consejo de la Magistratura, o toma una decisión 5 días antes de una elección en una provincia. Digo, sin decir si está bien o está mal, básicamente lo que estamos hablando son los tiempos. ¿Eso no se puede modificar sin ir a una reforma integral? Sí, aplicándose el nuevo Código Procesal de la República Argentina. Nosotros en Corrientes, yo fui diputado de mi provincia y fui presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y nosotros modificamos 5 códigos procesales de la provincia de Corrientes. Uno de ellos, el tema del Código Procesal Penal. Lo llevamos a un Código Procesal Penal acusatorio, donde actúa el fiscal y el juez lo único que hace es observar las reglas del juego y controla fundamentalmente la libertad de la persona. Cuando una persona es ordenada su detención, no lo puede hacer fiscal, sino tiene que ser por orden del juez.
y tratar estos temas exclusivamente para el juez, pero muy puntual. El resto de los temas, todo corresponde al fiscal, que es lo que tiene que ocurrir en la Argentina con nuestro Código Procesal Penal de la Nación, en cuanto al tiempo se refiere. Pero de igual modo, y esto también tiene que quedar sentado, no porque cambiemos la investigación en poder de los fiscales, va a solucionar el tema. Se cambia el poder, se cambia el sistema. Si vamos a los fiscales, aumentando fiscales no hay otra posibilidad. Y ni siquiera, fíjese lo que hicimos en Corrientes, todos aquellos que estaban incorporados a los jueces de primera instancia, que eran los que investigaban todos estos casos, ese personal pasó a los fiscales. Acá no ocurre eso. Creo que tenemos 2 provincias solamente de la justicia federal que se está aplicando el Código Nuevo, cuando debería haber aplicarse en todo el país. Pero para eso hay que hacer ciertas condiciones. Hay que armar un equipo legislativo, Senado y diputados, que pueda seguir este trabajo junto con la justicia. Lo hicimos en Corrientes y a nosotros nos dio muchos resultados. El 70% de las decisiones judiciales se resolvió. Antes se resolvía a los 3 meses, 3 años, 5 años, como usted dice. Ahora se resuelve prácticamente sobre la marcha. Hoy ha ocurrido un hecho hace poquito, hace 5 días o 4 días, y ya la persona está con procesamiento, porque hoy nuestro código nos permite hacer expeditivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para superar los tiempos que usted describe? Yo creo que si hacemos estas cosas, la Argentina va a cambiar en ese tema, pero no es suficiente. Tenemos que cambiar, y vuelvo a repetir. No puede un juez entender en varias materias. Yo lamento mucho por esos jueces, porque a la larga la Corte va a hacer mal las cosas y eso lo lleva a un juicio político, lo va a frenar, lo va a sorprender, porque lo va a frenar y no va a poder seguir trabajando en los demás temas, porque es lógico, si una persona está acusada de un juicio político, no va a estar tranquilo trabajando. Entonces, entonces lo que hay que hacer es fundamentalmente cambiar esto. Pero además de eso, acá tenemos que trabajar también sobre la prevención del delito. Acá no podemos tirarle a los jueces cuando ya está finalizado, un hecho delictivo. Tenemos que trabajar en la prevención, que es lo que discutíamos el jueves y viernes en Córdoba, lo que estábamos en la comisión de estos temas y analizábamos todos estos temas. Es lo que hay que hacer. Si nosotros trabajamos, entonces tenemos muchas cosas para hacer. Por eso me canso de estar, perdón a todo el mundo, esta estupidez que está ocurriendo en el juicio político. Esto no tiene sentido. Y no tiene sentido, ¿por qué? Porque ellos no te dejan dar testigo, traen testigos de un día para otro, aparece alguien que va a declarar porque dice que algo sabe, inventan testigos y si no traen cualquier testigo para investigar. Esto no es así, la institución de juicio político es otra cosa, donde un equipo de diputados trata de buscar los elementos y después tira a la Cámara misma de Diputados para que resuelva si estos jueces van a ser, o en este caso la Corte, va a ser juzgado o no. Una vez que se tira ahí, necesita 2 tercios. Te pregunto, el Frente de Todos, ¿tiene 2 tercios para tomar esa decisión? Y no va a ser, y no lo vamos a acompañar, porque están haciendo mal las cosas. Buenas tardes. Para hacer bien las cosas de esta naturaleza, tiene que haber un consenso político, y si no, no va a haber posible. Buenas tardes, diputado Martín Bravo lo saluda. Usted es vicepresidente, ¿qué tal? De la Comisión de Legislación Penal. En esa comisión hay 2 proyectos que entraron hace poquito de Juntos por el Cambio. Uno del diputado Alberto Acef para declarar la inimputabilidad de los policías en el cumplimiento de sus funciones. Y otro de Brauer de Conin, que es la ley Blas, le llamó, por este chico que lo mató la policía en Córdoba, para agravar las penas por tenencia ilegal de armas de los policías y también por alterar las escenas de los hechos, ¿no? Que es algo que se ve mucho. Son 2 proyectos con orientaciones diferentes. ¿Qué posición tiene usted y si están en condiciones de debatirse? Me hubiese gustado que me preguntara por los 3 proyectos de la lucha contra el narcotráfico, que es lo que realmente me preocupa muchísimo. Usted está dando casos testigos, casos muy puntuales. Primero, para que una persona sea imputada de un hecho delictivo, debe tener todas las pruebas necesarias, sea o no policía, en primer lugar. En segundo lugar, el policía nunca hace portación ilegal de armas
porque están ordenados y autorizados por ley a que las 24 horas, e inclusive cuando están durmiendo, en su brazo debe estar su arma. Está prohibido dejar su arma. Ningún policía puede dejar su arma. Le digo yo porque yo estuve a cargo de la seguridad de mi provincia 6 años. Ningún policía puede dejar su arma aún durmiendo, y si se quiere ir al baño, aún de ir al baño tiene que ir con su arma. Entonces no es ilegal. Sí. El proyecto no se refiere a las armas legales, reglamentarias de los policías, sino cuando ante un hecho, por ejemplo, que hay un asesinato, como en el caso de Blas Correas, ellos dejan otro arma en el lugar de hecho para simular un enfrentamiento. Ahí hay un hecho ilícito, de acuerdo a lo que usted describe, y en consecuencia debe investigar, pero debe investigar la justicia, siempre, sea civil o sea de las fuerzas. Porque en el caso de los civiles, la ley misma establece que está obligado a actuar siempre y cuando tenga condiciones de poder actuar. Un campeón de natación tiene que salvar a una persona que está ahogado porque está obligado por ley. Un especialista en armas que no sea policía puede actuar en la medida en que él está preparado para actuar. Y la ley lo exige. Y si no lo hiciera, estaría omitiendo un accionar y estaría entrando en otro delito que estaría configurándose por no actuar teniendo la capacidad de hacerlo y las condiciones para hacerlo. Si un civil tiene y si un uniformado tiene esas posibilidades, tiene que actuar. Ahora, en este caso que usted está describiendo, por supuesto que hay un delito ahí. Si se encontró un arma de tercero debajo del cuerpo, el lugar donde se encontró cerca del cuerpo de la víctima, lógicamente tienen que explicar eso, no importa que sea policía o no policía. Manuel, le quiero preguntar, ya que usted planteó el tema del narcotráfico, que es un tema sumamente interesante, importante, y que seguramente en Córdoba el radicalismo lo habrá analizado en estas reuniones técnicas, pero además le quiero agregar algo que tiene que ver con lo político. El documento que ustedes van avanzando con las discusiones sobre distintas áreas de manejo del Estado, eso se lo presentan a los precandidatos radicales. Lo tendrán que consensuar después con las otras fuerzas, teniendo en cuenta que el radicalismo puede o ir con sus candidatos o integrarse en fórmulas cruzadas también con otras fuerzas políticas como con el PRO. Mire, son 4 o 5 fundaciones, cada una de las fundaciones corresponde a cada uno de los partidos que integra Juntos por el Cambio. Nosotros vamos a llevar ahora seguramente a nuestro candidato de la Unión Cívica Radical estas propuestas que él va a exponer ante la sociedad. Pero pasados los pasos, quien se definiera como ganador, seguramente que muchos o casi todos de los elementos que construimos nosotros en la Unión Cívica Radical, o del PRO, o de los demás, digamos, que integran Juntos por el Cambio, la coalición cívica, si tiene algunos elementos que pueda servir y ser útil para la sociedad argentina, seguramente va a ser propuesta de quien lo gane, porque esa es la idea que estamos trabajando con todas las fundaciones. El otro día, jueves y viernes, lo hicimos, y el sábado lo hicimos la Unión Cívica Radical para la propuesta de la Unión Cívica Radical, pero eso no quiere decir que una vez que se defina quiénes van a ser los candidatos, no tengamos que nosotros mismos traer temas que nos interesan del PRO, de la coalición cívica o de los demás partidos que integran Juntos por el Cambio, porque son todas las fundaciones que están trabajando por el mismo. Lo que queremos en definitiva es que cuando lleguemos al gobierno sabemos lo que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar en estos temas y no tengamos que estar dando vuelta si es que vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer lo otro. Esto es lo que tiene que cambiar la política, porque la política no sirve más. Esa política de aquello que imaginariamente uno cree que va a hacer y cuando llega no sabe qué hacer. La política tiene que tener su camino. Tenemos que decir a la sociedad, este camino vamos a tomar en la educación, este camino vamos a tomar en la seguridad, este camino vamos a tomar en la salud, porque es la manera de gobernar y es la manera en que se hace. Todo proyecto, disculpe que sea extensivo en mi respuesta, pero todo proyecto debe y está obligado a que esté consolidado para que se concrete y llegue a un final feliz. Es como cuando usted construye una casa. Usted hace con su arquitecto qué es lo que quiere, mira, rompe el papel, mira de nuevo, agrega cosas y que en conclusión entrega a los albañiles y los albañiles son los que construyen lo que usted pensó y lo que se transforma en material cuando se termina la obra. Lo mismo es en la política que se debe hacer al Estado, para que de una vez por todas salgamos de esta desgracia que lo padecen ustedes, nosotros y todos los argentinos.
Ahora, diputado, en esto que usted planteaba, digo, y cada partido tiene su fundación que está trabajando en las políticas públicas que creen que deberían aplicarse. ¿Cuánto contacto hay o cuán parecidos son los trabajos que hace? Por ejemplo, en el caso de seguridad, la Unión Cívica Radical con la Fundación ALEM, con la Fundación Pensar, por ejemplo, no, porque históricamente no parecen tener la misma línea de pensamiento en esos temas la Unión Cívica Radical que el PRO. Mire, por eso le estoy diciendo que una vez que se defina, cuando la sociedad elige a quién va a ser el que nos va a representar de Juntos por el Cambio, agregaremos los temas que sea útil para el candidato definitivo o quitaremos temas que nos sirve o que está mejor posicionado la del ganador, porque es una cuestión lógica. Pero está bien que sea así, que haya 3 o 4 propuestas sobre un tema, porque de esa manera la sociedad sabe y puede elegir qué más conviene para ellos, para todos ellos, nosotros, no para ellos, para nosotros, porque nosotros no somos diferentes a ellos, ni ellos a nosotros, para la comunidad toda, y seguramente que se trabajará de esta forma. En todos los temas, seguramente en salud también habrá varios desde distintos puntos de vista. Nosotros, ALEM, la Fundación ALEM, como cambiarlo de distintos, fundaciones que están trabajando en conjunto, porque estamos también trabajando en conjunto. Hacemos el trabajo técnico, pero después las 4 o 5 fundaciones se juntan, los conductores de esto, o los que nos representan, y también analizan punto por punto. No es que nosotros hacemos y ellos hacen por otro lado, y nosotros, no. Trabajamos y estamos yendo en una conclusión donde participan todas las fundaciones, para que cuando lleguemos con el candidato definitivo por el cambio, tenga que llevar la propuesta. ¿Y en economía qué están trabajando? ¿Qué pretenden? Vamos a suponer que el radicalismo es quien se impone la interna y el 11 de diciembre asume, después gana la elección, y el 11 de diciembre asume un presidente radical. ¿Qué es lo que están trabajando en economía? ¿Cuál es el plan para partir del 11 de diciembre? Son temas muy específicos cada uno de estos. Cada una de las comisiones tiene lo suyo. Yo le puedo dar una sensación de lo que yo creo, de lo que debe ser en economía. Como referente que soy, como representante de mi provincia, yo le voy a decir lo que yo quiero. Pero lo primero que yo quiero es que el Estado vuelva a recuperar lo que es el Estado. El Estado debe ser el encargado de marcar la política de lo que se va a hacer en la actividad pública y en la actividad privada. Nosotros hacemos en Corrientes, yo le cuento lo que hacemos en Corrientes. Nosotros tenemos un Estado fuerte y bien definido, y tenemos claro ideológicamente qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué hicimos nosotros hasta ahora? Lo primero que hicimos es formamos parques industriales. ¿Para qué? Para que todas las empresas que quieran producir como leche, trabajar la madera, trabajar los distintos productos que nosotros tenemos, la carne, y poder exportar, se juntan, se reúnen en ese parque industrial, y desde ahí sale el producto con un abaratamiento de costos de energía, inclusive nosotros no estamos cobrando ingresos brutos. Es la única provincia, por eso es que estamos teniendo muchos empresarios de otras provincias. Corrientes hoy es la primera exportación de yerba, por ejemplo, y somos el segundo productor, es por algo. Somos primeros en arroz y somos los primeros en exportación también. Somos los primeros en madera y somos los primeros también, porque muchas empresas vienen a trabajar en nuestros parques industriales para que de esa manera les salen más barato para poder exportar y no tengan que pagar muchas cosas. Y yo creo que a partir de que nosotros marquemos una política en el orden nacional, parecido o similar, nosotros podemos permitir que estos empresarios puedan generar riqueza. Y otra de las cosas, desde mi punto de vista y como abogado que soy, yo no soy economista, quiero aclarar esto, pero desde mi punto de vista la frontera se tiene que abrir. ¿Pero cómo abrir? No es que abrir como en la época de Cavallo, cuando estuvo menos, se abrió y se hizo cualquier cosa. Hay que abrir la frontera con un control y trabajo del Estado, no controlar como lo puede hacer los países centroamericanos, como lo hace Nicaragua, como lo hace... No. Yo creo mucho en la actividad privada, pero no. Yo lo que creo es que el Estado debe y está obligado, por eso digo que tenemos que recuperar el Estado, para marcar la política. ¿Qué hacemos nosotros con esto? Y sintéticamente le digo, hace
30 o 40 años tenía un 50% desocupado. Hoy tiene un 17,5%. ¿Por qué? Porque generó mucha riqueza, mucha producción, colocó en el mercado del mundo y fundamentalmente en Estados Unidos, y hoy es una de las potencias económicamente, porque se dio cuenta que desde el Estado solo no sirve, sino tiene una combinación entre el Estado y los particulares para producir y de esa manera poder enriquecer a la sociedad. Es mi punto de vista, por supuesto. Y en cuanto a los precandidatos presidenciales, ¿tiene alguno preferido? Su espacio, Sí, el radicalismo correntino, ya sea dentro de los radicales o en Juntos por el Cambio, porque el espacio, el sector del radicalismo conducido por Gustavo Valdés parecía estar equidistante, ¿no? No, nada está equidistante. Lo que pasa es que Gustavo lo que tiene es que quiere cumplir con los correntinos. Y él fue clarito cuando fue reelecto, antes de ser reelecto, que él iba a cumplir los 4 años de su gestión. Y él va a cumplir los 4 años. Él trata de cumplir porque el político lo que vale es la palabra. Yo no puedo firmarte a un papel y decir, yo voy a hacer tal cosa. Pero si yo digo una cosa y lo hago de esa manera, la sociedad me va a creer. Y es lo que está haciendo Gustavo. Nosotros no estamos en contra de nadie, al contrario. Nuestros candidatos, hoy tenemos 2 candidatos, y ustedes saben perfectamente, en Córdoba tenemos los 2 candidatos, y el que mejor posicionado y el que mejor está seguramente, y el que mejor tiene posibilidades de serlo, seguramente va a tener respaldo de todos los radicales y los argentinos que creen en él, ya sea en Mane, ya sea en Morales, o en Mane. Cualquiera de los dos, me parece, son de primera, de calidad, y yo creo que ninguna alianza ni ningún socio nuestro inclusive tiene ese trabajo conjunto que vienen haciendo los dos en el país. Estuvieron el jueves, viernes y sábado en Córdoba y hablaron en su exposición, hablaron y expusieron qué es lo que ellos piensan, cada uno de ellos, y eso es muy meritorio fundamentalmente para el partido porque fortalece mucho la unidad. Manuel, el radicalismo, usted ve que tiene la intención, obviamente, por lo que usted nos está señalando, de encabezar la lista de presidente de la Nación, ¿no? En lo que va a ser las primarias. Ahora, la ley de primarias lo que señala que son listas cerradas, presidente y vice. Sí. ¿Hay posibilidades de algún acercamiento con sectores del PRO o con precandidatos del PRO para intercalar listas, es decir, que se han cruzado un candidato a presidente del radicalismo, un candidato a vice del PRO o viceversa? No, el radicalismo está pensando hasta hoy, se lo puedo decir lo que le estoy diciendo. Nosotros vamos a llevar candidatos propios, pero eso no quiere decir que Juntos por el Cambio no se integre todos, una vez que definamos después de las PASO, claro, sea el radicalismo, sea el PRO, sea de la coalición cívica o de quien llegue a ser el candidato, vamos a integrar, va a ser un gobierno de coalición ya ahora, no un gobierno de un acuerdo electoral exclusivamente, como fue con Macri, que después Macri manejó y hizo lo que él creía conveniente. Hoy ya no va a ser así, porque ya lo estamos demostrando legislativamente también, estamos trabajando de esta manera y nos está dando muchos resultados. Y esto es la verdad que para mí es una sorpresa porque somos 16 diputados. Los 116 diputados discutimos, analizamos, pero al final todos votamos en el mismo sentido y compartimos. Y lo que no estamos de acuerdo, o dejamos al costado, o dejamos la libertad de cada uno de los legisladores de acuerdo a lo que ellos creen. Pero eso es importante porque marcamos que hay una coincidencia en el consenso y en el disenso. Y así lo vamos a trabajar después de la paz. Le hago una pregunta a Manuel respecto de un proyecto de ley que en algún momento pensó un diputado que no es radical, pero es del interbloque de Juntos por el Cambio, que es Emilio Monzó, que tiene que ver con las elecciones de medio término. Sí. Respecto de modificar las elecciones de medio término, ¿para qué? Para juntar, porque bueno, el argumento es que un gobierno asume y tiene 4 años para hacer lo que cree que tiene que hacer, pero en 2 años tiene elecciones. Y entonces como que está pensando todo el tiempo en ir a elecciones. ¿Usted qué piensa al respecto de esa modificación electoral? Primero que tenemos que modificar nuestra constitución, entonces. Sí. Segundo, el que es presidente, como pasa en Corrientes con nuestro gobernador, tiene que pensar en sus 4 años. Él no puede estar actuando de acuerdo a cada 2 años. Él tiene que actuar y hacer su política por los 4 años. Por los 4 años son los que le eligieron la sociedad. Como pasa en Corrientes, nuestro gobernador le estaba diciendo yo a este presidente de que no quiere ir
a compartir ninguna fórmula, porque él prometió a los correntinos que iba a gobernar los 4 años, y yo creo que eso es muy importante. El que viene como presidente tiene que de una vez... A ver, tenemos que dejar de pensar de que si yo voy a volver a ser diputado y de esa manera voy a trabajar de esta manera, yo no tengo que volver a hacer nada si la sociedad no quiere. Yo tengo que pensar que mi mandato termina en el 25. Fernández tenía que haber pensado que él terminaba su mandato en el 23. Si después la sociedad gobernaba bien y después la sociedad creía de que podía ser reelecto, lo iban a acompañar. Ese es el grave error que tiene la mayoría de los que ocupan cargos, que ya está pensando a ver qué consigo yo para la próxima, entonces tengo que actuar de esta manera. Y ese es un gravísimo error, porque no gobiernan, sino están en plena campaña electoral siempre. Y ese no conviene a la sociedad hoy, no conviene a un país. El país tiene que pensar de otra manera y esto tenemos que cambiar. Yo siempre le digo a ustedes, nosotros no de ahora, hace 70 años que tenemos un sistema perverso y corrupto que nos está dañando muchísimo. Y fundamentalmente, esto me duele en el alma, a mis hermanos más pobres y más necesitados. Y no soy comunista, ni soy socialista, soy un hombre del centro del radicalismo y creo en el Estado y creo en la actividad privada, pero me duele ver a un hermano sufrir de hambre en una Argentina tan rica que tiene absolutamente de todo. Fui a Europa, fui a Estados Unidos, conozco Centroamérica y realmente ver a la Argentina, llegar a Argentina es lo más grande que hay, porque tiene todo. Sin embargo, estamos en una situación de pobreza por negligencia, impericia y hasta por sinvergüencería de aquellos que nos conducen, excepto algunos que nos impidieron, digamos, como en el caso Ilía, que fue realmente un buen presidente y eso nos permitió a nosotros decir que hubo algunos oasis, pero después el resto realmente fue muy lamentable. Diputado, una última consulta. La semana próxima puede haber sesión, se habla como fecha posible el 31. ¿Tiene alguna información? Sí, tengo esa información también, pero hasta ahora no está aseverado. Eso tampoco está, bueno, en realidad está casi firme del 13 de junio la presencia del presidente, el jefe de gabinete que va a estar presente, que ya también enviamos preguntas y seguramente estaremos interviniendo con preguntas el día 13, pero el 31 hasta ahora tengo información que vamos a tener sesión. Ahora habría que ver si logramos o no esa sesión. Manuel, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes y un abrazo muy fuerte. Sigan de esa manera porque creo que ustedes son los que pueden descubrir lo que verdaderamente está pasando en la Argentina. Gracias. Diputado Manuel Aguirre, diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia de Corrientes. Los temas, los debates que se vienen, no solo, como ustedes vieron, no solo son los proyectos de ley, se cruza también la situación interna de cada una de las fuerzas políticas, el radicalismo que tuvo sus reuniones técnicas para prepararse, como dijo el diputado Aguirre, prepararse para gobernar la República Argentina a partir del próximo 10 de diciembre. Los distintos sectores políticos están trabajando en lo que tiene que ver con el armado de sus candidaturas, las elecciones que se van dando en este calendario electoral en las diferentes provincias y los proyectos y los temas que tiene este Congreso de la Nación. David, ¿qué nos vas a traer? Bueno, vamos a hablar del proyecto de monotributo tecnológico. Vamos ahora, en unos minutitos, vamos a empezar a hablar de este proyecto de monotributo tecnológico. A ver, es un monotributo, es la creación de una especie de nueva categoría dentro del modelo de monotributo. ¿Para qué? Para los sectores que exportan tecnología. Así es. ¿Sí? Exportan capital intelectual. Tanto es así que está dirigido a los profesionales que facturan sus servicios basados en el conocimiento al exterior y a personas que participen en competencias de eSport, ¿sí? Son estas competencias tecnológicas a nivel profesional. Por ejemplo, el equipo del Kun Agüero. ¿Sí? El equipo del Kun Agüero, que tiene su sede acá en el barrio de Palermo, participa de competencias internacionales. Los premios son en dólares, porque acá es donde radica básicamente la creación de este régimen simplificado para contribuyentes tecnológicos. Busca que, obviamente... Y que en definitiva también lo que se dio en los últimos tiempos, que ha crecido mucho. Más allá de lo que es la figura del Kun Agüero, los clubes de fútbol están teniendo cada uno su propio equipo. Sí, claro, digo el Kun Agüero porque es como el más conocido, el más popular.
Bueno, a ver, lo que busca es que los profesionales facturen en dólares, que facturan en dólares puedan cobrar en dólares. ¿Sí? La medida busca aumentar la recaudación de divisas por servicio de exportación no registrado y entonces no tiene costo fiscal. ¿Por qué dice el servicio de exportación no registrado? Porque en realidad lo que termina pasando es que se triangula la operación para que se cobre en un tercer país y estos dólares no ingresen a la Argentina. Incluye el beneficio cambiario de no liquidar las divisas. Recuerden que en la Argentina existe la posibilidad de exportar servicios hasta $1.000 por mes, pero tenés que sin liquidar. El resto lo tenés que liquidar. Evita la informalidad y fomenta la registración en el sistema tributario de forma ágil y sencilla, con acceso a obra social. ¿Esto por qué? Porque en realidad lo que sucede en el mundo tecnológico es que son pequeñas empresas y a veces son MIPYMES, o sea, son muy chiquititas. Bueno, lo que existe es mucha informalidad. Bueno, esto lo que te dice es registrate, pagá un monotributo, podés exportar servicios, facturá, lo cual te abre un mercado más grande. ¿Por qué? Porque mientras más formal sos, más posibilidades tenés de acceder a nuevos negocios. Total, vas a poder quedarte con los dólares sin liquidar. Favorece a los pequeños exportadores, es lo que decíamos antes, sean autónomos o pequeños grupos. ¿Cómo es el monotributo? Bueno, obviamente tiene distintas categorías de facturación. Tenés en la categoría 1 hasta $10.000, en la categoría 2 hasta $20.000 y en la categoría 3 hasta $30.000 estadounidenses o el equivalente, sean euros o lo que sea, en 12 meses. ¿Sí? $10.000, $20.000, $30.000 en el periodo de un año. Según cada categoría, lo que hace es... A ver, hay una realidad. Digo, vos podés facturar más que esto. Claro. Ahora, vos hasta $30.000 te lo vas a poder quedar en dólares. El resto lo vas a tener que liquidar a pesos. ¿Sí? Lo vas a tener que pasar a pesos. Según cada categoría se establece el acuerdo de tope de los ingresos y el monto integrado correspondiente a cada una de ellas, que se abonará incluye el impuesto a las ganancias, obra social y aportes jubilatorios. Y el monto a abonar se corresponde con las categorías establecidas en el régimen actual del monotributo, las categorías D, F y H. Para eso es la categoría 1 hasta $10.000 es la D, la 2 hasta $20.000 es la F, la 3 hasta $30.000 es la H. Son de las categorías más altas del monotributo normal, el que conocemos todos. En el caso de la placa siguiente, en el caso de los monotributistas, además del importe que deben abonar por la categoría del monotributo, deberán pagar el monotech, ¿sí? Que es un plus que tenés que pagar, es un componente más. Es compatible con el régimen general, o sea, están inscriptos en IVA, ganancia, autónomos, con el régimen simplificado monotributo y empleados en relación de dependencia. Siempre esto es importante, que la inscripción de estos, sean monotributistas o sea empleados en relación de dependencia, sea por desarrollar una actividad diferente a la que alcanza este monotributo. Digo, si vos sos, por ejemplo, contador, pero bueno, sos también un jugador de un equipo de eSport, sí lo podés hacer. Ahora, si sos un desarrollador de servicios informáticos en una empresa y además tenés tu propio, no lo vas a poder hacer, porque ya estás haciendo exactamente lo mismo. Y ahora sí, en la placa siguiente, en el caso de los monotributistas, además del importe que deben abonar por la categoría del monotributo, deberán pagar este plus por el monotech, que es el componente impositivo que le corresponde a las categorías más altas del monotributo. Si están categorizados en I, J y K, deberán pagar el monto del impuesto integrado correspondiente a cada una de esas categorías. Es un plus, o sea, vos vas a estar en las categorías más bajas, por ejemplo, en las que nombrábamos antes del monotributo, pero cuando pagues el importe del componente impositivo va a ser de las categorías más altas. Porque bueno, tenés el beneficio de poder facturar en dólares o en cualquier otra moneda extranjera y no tener que liquidarlos, dependiendo de tu categoría, hasta $30.000, bueno, lo que te sale es que el monotributo,
lo que vos vas a pagar, la cuota mensual que vos vas a pagar es más cara. Claro. Que cualquiera de esa misma categoría que se dedique a, no sé, a la provisión de servicios. Sí, sí, Entonces, por eso se hizo esta salvedad. Estás cobrando en dólares, pagá un poco más de cada una de las categorías que te toque. Que lo pagás en pesos. Pagás en pesos, sí, lo pagás en pesos, obviamente. Sí, exactamente. Sí. Lo que hace eso es no obligarte a liquidar los dólares. Claro. O sea, cualquier exportación de servicio, hoy hasta $12.000 al año, no tiene la obligación de liquidarlo siempre y cuando sean $1.000 por mes. ¿Sí? Eso es una norma del Banco Central. Lo que hace esto es decirle a este sector que exporta con mucho valor agregado, porque mucho valor agregado desde el punto de vista intelectual, y que cobra en dólares, porque es un negocio que está totalmente globalizado, es decirle, bueno, no se vayan a Uruguay, no se vayan a vivir a Chile, no se vayan a vivir a Paraguay, a Bolivia, quédense acá, que acá pueden facturar, exportar servicios, y es un sector que no tiene impacto para el fisco argentino, porque no tiene que poner plata, pero sí tiene impacto desde el punto de vista de la recaudación, porque aunque vos no liquides, ¿sí? Tenés que pagar impuestos. Claro. Digo, vas a tener que pagar por un depósito de $30.000. Claro. Cuando pague ganancia, cuando pague un montón de cosas. Seguro. Entonces, bueno. Recaudás de ese sector. Bueno, es interesante, un proyecto que ya lo dijimos nosotros, que es interesante desde cuando empezó a discutirse el tema, que ya lleva por lo menos un par de meses desde que ingresó al Parlamento Nacional esta iniciativa y que todavía no logra avanzar, bueno, por las dificultades que estamos y que hablamos. El transitar del año electoral hace que no estén los tiempos como para avanzar con este proyecto, pero es un proyecto que el Ministerio de Economía está esperando ya desde hace un tiempo a que este Congreso Nacional empiece a discutir este proyecto de ley, que es este régimen simplificado y cambiario para los pequeños contribuyentes tecnológicos. Otra de las iniciativas que, repetimos, lleva tiempo ya en el Congreso Nacional y es un proyecto que puede estar en los que uno puede calificar como posibilidades de tener consenso y acuerdos entre el oficialismo y la oposición. Sí, el Senado está en el Senado, lo puede convertir en ley el Senado. Acá costó, pero avanzó. El Senado no tengo confirmado si arrancó la discusión, creo que no. No, todavía no. Está desde que en el Senado el oficialismo hubo un desprendimiento con estos 4 senadores. También hubo un freno, ¿no?, en la discusión en las comisiones. Sí, eso no avanza. Ahora va a haber un llamado a comisión de acuerdos para tratar unos pliegos de jueces, pero después en todo lo demás... No mucha más actividad. No mucha más actividad. Hay una intención de tener una sesión también, pero es medio difícil conseguir el quórum. Claro. Bueno, y la actividad en la Cámara de Diputados, que decimos y reiteramos como tema central la próxima semana, cerrando lo que es esta semana, pero ya diagramada y programada lo que va a ser la Comisión de Juicio Político el próximo día martes a la 1 de la tarde. Se va a cerrar para el oficialismo lo que va a ser la discusión con el tema de la obra social del Poder Judicial, uno de los temas centrales. También terminó siendo uno de los temas centrales para el oficialismo la causa de la obra social, lo que no se esperaba al principio. Bien lo dijo Martín, que se ampliaron las fechas de esta comisión, la presencia de Marchi, la presencia de Tonón. Fueron 2 presencias, en el caso de Marchi, que se repitió, que fue nuevamente citado por esta comisión y que se prolongó durante varias horas. Cada uno de los días que vino, casi prácticamente como siendo la figura central ese día. En el caso de Tonón también costó que viniera, finalmente vino, después de 3 o 4 veces que se negó. Bueno, eso hizo que se demorara un poco este bloque temático. Y como decíamos antes, bueno, faltará la reunión de este martes para cerrarlo. Bueno, en todo caso, si quedará algo, bueno, se seguirá, pero en principio está previsto que se cierre este martes para arrancar con todo lo que tiene que ver con el fallo de la coparticipación. Fue uno de los que más reclamó el oficialismo, ¿no? Claro. El gobierno casi que
empujó, una de las cuestiones que empujó este juicio político. A ver, dentro de los invitados, recién lo decía David, pero va a estar la doctora Marta Herrera Alem, que es la exdirectora y vicepresidenta de la Obra Social, la señora María Guadalupe Burgos, que es funcionaria de la Obra Social, el contador público Iván Nicolás Ripo, el doctor Néstor Faciolo, que es funcionario de la asesoría jurídica de la Obra Social, y la doctora Marcela Carlomagno, titular afiliada de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. Los invitados como para cerrar este capítulo que lleva adelante el oficialismo en el enjuiciamiento a los 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y meterse en el tema de la coparticipación, que tiene un fuerte condimento político, porque si uno traslada o le pone nombre y apellido a lo que es la coparticipación entre Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, La Nación, Alberto Fernández, tiene un alto contenido político en el avance también del calendario electoral en la Argentina. Sí, y además no hay que olvidarse que hay diputados que provienen de diferentes provincias, claro. Y la participación es un tema que interesa y molesta a todos por diferentes motivos, algunos porque creen que reciben menos de lo que aportan, caso los diputados de la provincia de Buenos Aires. Muchos creen que la ciudad recibe más de lo que debería recibir, el resto de los diputados de las provincias, claro, que no son de la ciudad de Buenos Aires. Eso también tiene una carga. También, digo, claro. En la discusión no solo política de Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández o Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, digo, hay legisladores de la oposición, de Juntos por el Cambio, que hay que también ver cómo defienden que la Ciudad de Buenos Aires reciba más dinero, más fondos, teniendo en cuenta que su provincia también los necesita. Claro, va a ser un escenario también que se lo va a escuchar al ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, cuando se discute este tema. También los radicales, lo que planteaba David, los radicales de Jujuy habían votado a favor cuando se discutió la ley que convalidó ese recorte. Fue todo un tema, una discusión interna en Juntos por el Cambio, y lo que repite Larreta cada vez que puede es que ese porcentaje de coparticipación que restituye el fallo no se lo quita a las provincias. Él además está en plena campaña presidencial, sino que el gobierno se lo había dado todo a la provincia de Buenos Aires y no le quita nada, dice él, al resto de las provincias. De todas maneras, bueno, el tema provincia de Buenos Aires, ahí tiene que... se abre una discusión. Un concepto un poco raro, porque digo, el dinero es fungible. ¿Cómo se hace la coparticipación? La coparticipación, digo, la Argentina tiene 2 tipos de impuestos del Estado Nacional. Uno, que son propios del Estado Nacional, para ponerlo en términos blanco y negro, las retenciones. Las retenciones se las queda el Estado Nacional. No lo comparte. Ahora, el IVA es un impuesto que cobra la nación, pero que después reparte. ¿Sí? Entonces, si le saca uno, o sea, si cobra 100 la nación, si junta 100, tiene 100 para repartir. Claro. No importa si le saca a la provincia de Buenos Aires, a Corrientes, a Jujuy o a Formosa. Tiene 100 para repartir. Entonces dice, bueno, ¿a cuánto le toca a cada uno? A la provincia de Buenos Aires le toca el 5, a la ciudad le toca el 1%, y de esa manera reparte. Bueno, digo, para cumplir con el 5 de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, el 1 de la ciudad de Buenos Aires, lo hace así. Si pasa al 1,5, alguien pierde medio. Claro. No es que... Sí, yo estoy diciendo el argumento de Rodríguez Larreta, que además lo que él alude es al fondo, hubo un fondo de reparación que se creó para mejorar la situación de la policía bonaerense. Cuando se tomó esa decisión estaba la protesta fuerte frente a la Quinta de Olivos, y lo que dice el jefe de gobierno porteño es que no hubo un avance en la seguridad en la provincia de Buenos Aires a partir de la creación de ese fondo. Por supuesto, bueno, es un equilibrio que tiene que hacer, porque por un lado le vino muy bien el fallo, lo celebró el jefe de gobierno, le sirvió como para también mostrar una cierta firmeza, ¿no?, en la interna de Juntos por el Cambio frente al presidente en relación con Patricia Bullrich, pero a su vez también tiene que explicar, bueno, justamente esto. Está teniendo más recursos la ciudad en detrimento de otro tipo de recursos. Bueno, martes a la 1 de la tarde, el martes de la próxima semana, una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político está en la agenda que tiene aquí la Cámara de Diputados de la Nación. Martín, gracias. Gracias, Fernando. David, gracias. Gracias a vos. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión para tener, como siempre, la mejor información de lo que pasa por acá, por el Congreso Nacional. Esto fue el análisis. Gracias. Nos reencontramos.